¿Sabías que Amazon está construyendo una inteligencia artificial capaz de saber lo que vas a comprar antes de que tú mismo lo sepas? ¿O que tu próximo equipo creativo no será un grupo de personas, sino varias inteligencias artificiales que diseñan, animan y programan sin parar? Hoy te traigo 10 noticias espectaculares sobre inteligencia artificial, redes sociales y tecnología que están cambiando todo. Noticias que no solo te sorprenderán, sino que te afectan directamente, aunque no te hayas dado cuenta aún. Porque Amazon, como te he dicho, está metiendo miles de millones en un sistema que rastrea Internet para anticiparse a tus compras. Las nuevas IAs como Claude, Kimi o Runway ya pueden diseñar, capturar movimientos sin sensores, programar y automatizar flujos de trabajo como si fueran tu equipo personal. OpenAI prepara su rebelión, va a lanzar su propio navegador con IA integrada y puede romper su acuerdo con Microsoft en cualquier momento. Por su parte, la propia Microsoft lanza una IA que ve tu pantalla y otra que predice el clima mejor que los meteorólogos. Apple se desploma en bolsa, pierde a sus talentos más valiosos y Meta se los lleva con cheques de 200 millones. Y es que Zuckerberg no solo lanza gafas inteligentes, está construyendo el mayor cerebro digital del planeta. Y Google ha creado un buscador que ya no busca, te responde, te resume noticias y hasta llama por ti. Y ojo, que los datos revelan que hasta los mayores de 55 años están conquistando TikTok y dominando las redes sociales. Además, WhatsApp lanza los chats de voz más esperados y YouTube borra una de sus funciones más míticas. Bienvenidos a Easy Promos TV, soy JJ Priego y hoy vamos a repasar contigo las novedades más impactantes del mundo digital en un solo vídeo. ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. Amazon quiere leerte la mente con IA. Amazon ya no solo quiere venderte productos, quiere adivinar qué vas a comprar antes de que tú lo sepas. ¿Pero cómo? Pues con inteligencia artificial a lo bestia. Y es que la compañía de Jeff Bezos está invirtiendo más de 8.000 millones de dólares en Anthropic, la creadora de Claude, la IA, que compite con ChatGPT. Pero no solo mete dinero, también aporta su nube, sus propios chips como Trainium e Inferentia y una red de servicios para escalar esta inteligencia como nadie. Y si esto te parece brutal, espera, porque Amazon también tiene un proyecto secreto llamado Starfish, que es una IA que rastrea más de 200.000 webs, sí, 200.000, para conocer absolutamente todo sobre cada producto que existe. Y así puede crear descripciones perfectas, generar imágenes, vídeos promocionales y hasta mejorar fichas automáticamente. Y así la tienda se gestiona sola de manera literal. Y lo más loco, todo esto está diseñado para que Amazon anticipe tus deseos, te recomiende justo lo que necesitas y te lo venda sin que tú te lo plantees. Alucina. Tu próximo equipo creativo es una IA. Atención, creadores, diseñadores y programadores. Acaba de llegar una ola de inteligencia artificial que podría dejarte sin palabras o sin trabajo si no te adaptas. Y es que empezamos con Runway y su nueva IA Actu, una herramienta que captura el movimiento sin sensores ni trajes especiales. Solo necesitas una cámara y grabarte moviéndote. La IA captura cada gesto, expresión o salto y lo convierte en una animación de calidad cinematográfica, desde tu habitación al mundo del cine, la Publi o TikTok. Pero eso no es todo, ya que la IA de Anthropic ahora se conecta con apps como Canva, Figma, Stripe o Notion. Le pides un diseño, accede al brief, genera el contenido y lo lanza en la herramienta adecuada. Es como tener un asistente real trabajando contigo en equipo. Alucinante. Y si eres programador, Kimi K2 te va a volar la cabeza. Y es que ejecuta código, analiza datos, automatiza procesos y lo mejor, es barato, open source y funciona sin que escribas una sola línea. Y todo esto ya está pasando y demuestra una cosa. El nuevo equipo creativo del futuro no es solo de personas, es una sola IA ultra conectada. Tu cara, tu logo, tu estilo, ahora puedes editarlos con IA. ¿Te imaginas cambiar la cara de una persona, su ropa o su expresión en una foto sin perder calidad? Pues ahora es posible gracias a OpenAI y su nueva función, High Input Fidelity. Esta mejora en el generador de imágenes te permite editar detalles ultra específicos solo con texto, como si fueras un diseñador profesional. Puedes ajustar poses, añadir objetos, cambiar el fondo o incluso poner tu logo en una camiseta o taza y que parezca real.
lo mejor es que no se pierde resolución y los resultados son súper fieles a la imagen original. Esta herramienta está disponible para usuarios de pago de ChatGPT Plus y para desarrolladores a través de la API de OpenAI, es decir, no es gratuita, pero si tienes acceso, puedes probarla hoy mismo. Una herramienta ideal para creadores, diseñadores y marketers. Y si esto ya es una locura, atención, porque OpenAI también está integrando en ChatGPT funciones tipo Excel y PowerPoint para que crees hojas de cálculo y presentaciones directamente desde el chat. Todo con texto, sin abrir más apps y con archivos compatibles con Office. Interesante, ¿eh? OpenAI se revela. Adiós a Google y a Microsoft. Prepárate, porque OpenAI se ha cansado de jugar con reglas ajenas. Sam Altman quiere ir por libre, y eso significa dos bombas brutales. Lanzar su propio navegador con IA integrada y romper definitivamente con Microsoft. Sí, OpenAI está construyendo un navegador que no solo competirá con Chrome o Safari, sino que integra ChatGPT directamente en la experiencia de navegación. Es decir, la idea es que no busques enlaces, no, que hables directamente con la IA y lo tengas todo al instante. Por cierto, Perplexity, que es otra herramienta, también ha lanzado su navegador Comet, que escribe por ti, te organiza el calendario y hasta también te compra. Pero bueno, continuamos con OpenAI porque si la empresa consigue crear una inteligencia artificial general, es decir, un tipo de IA capaz de realizar cualquier tarea cognitiva que un humano puede hacer y hacerla igual de bien o incluso mejor, podrán activar una cláusula secreta y romper su acuerdo de 13.000 millones con Microsoft. Y van muy en serio. El problema, pues hay varios. Uno de ellos es que la startup Windsurf, que era clave para que este plan saliese bien, se les ha escapado por miedo a que Microsoft se aprovechara. El resultado, pues que Google la fichó antes de que firmaran. Ya ves que la guerra tecnológica no ha hecho más que empezar. La IA de Microsoft ya ve tu escritorio y predice el clima. Y si te dijera que tu asistente de IA ahora puede ver todo lo que haces en pantalla y además predecir el clima mejor que cualquier meteorólogo, pues sí. Parece ciencia ficción, es verdad, pero Microsoft lo ha hecho real. Y es que con su nueva función Copilot Vision, el asistente de IA puede acceder a todo tu escritorio, no solo a un par de ventanas, desde correos hasta hojas de cálculo. Ahora puede leer lo mismo que tú ves, ayudarte a entenderlo y sugerir acciones al instante. Solo activas el icono de las gafas y tu copiloto digital entra en acción. Lo mejor, pues que puedes hablarle por voz. Pero eso no es todo, ya que Microsoft también ha presentado Aurora, una IA capaz de predecir tormentas, incendios o inundaciones con días de antelación. Sí, en pruebas reales ha acertado el 100% de las trayectorias de ciclones a 5 días vista. Una locura. Estas dos IAs están cambiando cómo trabajamos y cómo nos preparamos para el mundo real, porque ahora no solo tienes un asistente que te ayuda con Excel, también uno que te avisa si va a llover la semana que viene. Bienvenido a la era en que la IA lo ve todo, incluso el futuro. Apple se tambalea y Meta le roba a su genio. Alerta roja en Cupertino. Y es que Apple ha perdido más de 640.000 millones de dólares en bolsa solo este año. Y todo por ir tarde en inteligencia artificial. Mientras las empresas como Google, Microsoft, OpenAI o Meta corren con sus IAs, Apple sigue sin una estrategia clara. Y claro, sus inversores están perdiendo la paciencia. El resultado, pues presión total para que compre una startup como Perplexity o Anthropic, o que al menos se asocie con alguien que ya tenga músculo en IA, pero por ahora nada. Y eso le está saliendo carísimo, tan caro como haber perdido a uno de sus cerebros clave, Roming Pan. Uno de los arquitectos de Apple Intelligence se ha ido a Meta. ¿El motivo? Pues un contrato de más de 200 millones de dólares, más del triple de lo que cobra el propio Tim Cook, el CEO de Apple. Y es que Zuckerberg lo tiene claro. Está fichando como si fuera el Real Madrid de la IA. Y para colmo, acaba de soltar una bomba. Steve Jobs inventó el iPhone en 2007 y desde entonces no han hecho nada nuevo. Lo dijo en el podcast de Joe Rogan. Según él, Apple ya no innova, solo exprime a los usuarios. ¿Y tú qué crees? ¿Apple se pondrá las pilas o se quedará fuera del futuro?
Meta mata al móvil y construye el cerebro más bestia del planeta. ¿Te imaginas un mundo sin móviles? Pues Mark Zuckerberg ya no solo lo imagina, lo está construyendo. Y es que Meta acaba de lanzar en España sus nuevas gafas inteligentes junto a Oakley, cámara 3K, altavoces integrados, 19 horas de autonomía y acceso directo a Meta AI. Puedes grabar, escuchar música, subir stories o resolver dudas, todo sin tocar tu móvil. Pero eso es solo la punta del iceberg, porque Meta también compite por lanzar las gafas XR más ligeras del mundo, sin cables, controladas por gestos y pensadas para reemplazar portátiles, consolas y smartphones. Y por si fuera poco, ha comprado Play AI, una startup que genera voces hiperrealistas, sí, voces humanas. El resultado, un asistente virtual que piensa, ve y te habla como una persona real. Y ahora viene lo más loco, porque para que todo esto funcione, Meta está construyendo el cerebro digital más salvaje del planeta. Sus proyectos titánicos se llamarán Prometheus, Hyperion y Titan. Prometheus arrancará en 2026 con 1 gigavatio de potencia. Hyperion lo quintuplica y Titan conectará miles de clústeres por Estados Unidos. Mientras tanto, ya están montando centros temporales en carpas, como si fueran festivales de chips y cables. Ya ves que Meta no para. ¿Estás listo para llevar el futuro en la cara? Porque Meta no está esperando, ya lo está cargando. Google ya piensa, resume y hasta llama por ti. ¿Sabías que Google acaba de transformar tu forma de buscar, informarte y hasta de hablar por teléfono? Sí, su nueva IA Gemini 2.5 Pro es mucho más que un buscador. Es como tener un asistente personal que piensa por ti. ¿Tienes que entender un tema complejo, resolver un problema matemático, investigar algo técnico? Pues ya no te hace falta abrir 10 pestañas, ya que Gemini recopila info, la analiza, la contrasta y te da una respuesta clara y completa con fuentes incluidas. Sí, con fuentes. Y lo mejor, pues que ahora también puede hacer llamadas por ti, lo que oyes. Le dices averigua cuánto cuesta este servicio y él llama, pregunta y te devuelve la info. Alucina, ¿eh? Pero eso no es todo, ya que Google también ha activado resúmenes automáticos en Discover, que es su feed de noticias. Y ahora, en lugar de entrar a cada web, verás un resumen generado por IA con los logos de los medios y sin anuncios molestos. Ahorras tiempo y evitas el clickbait. La polémica, pues que algunos medios están muy furiosos, muy enfadados, porque temen perder visitas. La realidad, pues que los usuarios parecen que están encantados. Eso sí, por ahora, todo esto está en Estados Unidos y para usuarios premium, pero si esto explota, prepárate, porque ahora Google ya no busca, ahora te lo da todo hecho. Estaremos atentos. Los abuelos te ganan en TikTok y en todo. Atención generación Z, tus abuelos ya no solo mandan stickers en WhatsApp, ahora también dominan TikTok, Facebook y YouTube. Sí, el 52% de los mayores de 55 años ya está en TikTok viendo bailes y retos como tú. Según el barómetro Senior 2025, 8 de cada 10 mayores están conectados. El 97% ve YouTube, el 89% usa Facebook y más del 70% tiene Instagram. Y no es postureo, usan Google, hacen cursos online, compran en Temu, consultan su banco y pagan con el móvil. El dato más loco, pues que más de 6 millones de seniors están en TikTok y creciendo. ¿Te pensabas que tu abuela no sabía usar el móvil? Pues puede que tenga más seguidores en Facebook que tú en Instagram, el 60%. Hace banca online, el 57% compra en Amazon y hasta el 12% estudia por Internet. Boomer Power total. Esta generación se está digitalizando más rápido que muchas empresas, así que cuidado. Quizás la próxima revolución digital ya no viene de los jóvenes, viene de los mayores. WhatsApp se vuelve voz y YouTube borra su historia. Y si el botón más famoso de YouTube y la función más esperada de WhatsApp desaparecen y nacen al mismo tiempo, pues bienvenido a la era donde todo cambia con un gesto. Y es que WhatsApp acaba de lanzar en España una de sus mayores revoluciones, los chats de audio silenciosos. Sí, pero ¿qué es eso? Pues solo tienes que deslizar el dedo hacia arriba desde el chat grupal y aparece. Se inicia una conversación de voz sin llamadas ni notificaciones, como en Discord pero con la simplicidad de WhatsApp. Y solo los que estén activos en la aplicación verán el botón y podrán unirse. Y lo mejor, pues que puedes seguir escribiendo mientras hablas, reaccionar con emojis o enviar memes sin cortar la voz. Fluido, natural y perfecto, para por ejemplo cerrar planes sin el caos del grupo.
Y mientras WhatsApp se hace más social, YouTube borra una de sus funciones más míticas, la pestaña de tendencias. Sí, después de 10 años mostrando lo más viral, desaparece, se va. La razón, pues que ya no hay una sola moda. Ahora todo es personalizado, rankings por categorías, contenido para ti y una IA que te conoce mejor que tú mismo. Un gesto lo activa, otro lo borra, porque en 2025 la tendencia eres tú. Y eso ha sido todo por hoy, Sipromeros, tela, ¿eh? Vimos que Amazon quiere predecir tus compras, que varias IAs ya reemplaza a todo un equipo, que puedes editar rostros y ropa solo con texto. OpenAI quiere romper con Microsoft y lanzará su propio navegador, mientras que la propia Microsoft crea una IA que ve tu pantalla y predice tormentas. Apple pierde valor y talento frente a Meta, que a su vez lanza gafas para sustituir el móvil y construye el cerebro digital más potente. Google ya resume, razona y llama por ti. También que Apple pierde valor y talento frente a Meta, que a su vez lanza gafas para sustituir el móvil y construye el cerebro digital más potente. Google ya resume, razona y llama por ti. Los mayores arrasan en redes y WhatsApp y YouTube cambian por completo, uno con chats de voz y el otro borrando sus tendencias. Y si todo esto te ha flipado, ya sabes lo que toca ahora. Dale un buen like, eso nos ayuda muchísimo. Suscríbete y activa la campanita, porque aquí en Easy Promos TV te traemos cada semana las noticias más bestias sobre IA, redes sociales y marketing digital. Y ahora, cuéntanos tú, ¿qué noticia te ha gustado más? ¿Y cuál te da más miedo de cara al futuro? Y recuerda que en easypromosapp.com tienes las herramientas más potentes para captar leads, crear sorteos, promociones y destacar en redes como un pro. Y es que la revolución no va a esperar. ¿Estás preparado para surfear la ola o te va a arrastrar la marea? Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.